Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para el día de hoy, y le pido al secretario general de Acuerdos nos haga favor de hacer constar el quórum y informe de los asuntos a tratar en esta sesión. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Salomón y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sáenz. Por lo tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 recursos de apelación y un asunto especial, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, nuestro presidente. Gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, están en nuestra consideración en orden del día. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos en relación con la unidad? Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario instructor de la Sala Costa, por favor, danos cuenta con los proyectos de sentencia que someten a consideración de este día. Gracias. Buenas tardes. Con su autorización, señora magistrada, magistrados, doy cuenta en el proyecto de resolución de recurso de apelación identificado con el número EEP-A-009-2019, interpuesto por Norma Nájera Garita en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro Social, en contra del acuerdo identificado con el número CG-AC-143-2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público para los partidos políticos acreditados y registrados ante ese organismo para el año 2019. La recurrente, en su escrito recursal, expuso como agravio que la responsable no realizó una interpretación correcta de lo establecido en el artículo 52, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos y de los artículos 4, 40, 44 y 47, fracción cuarta, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, dejando sin sostenimiento financiero las actividades ordinarias permanentes para el Partido Encuentro Social para el año 2019. Así las cosas, del estudio y análisis de las constancias que obran en autos, se advirtió que la autoridad responsable sí realizó una interpretación correcta de los artículos referidos con anterioridad, ya que el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, numeral primero, establece que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa que se trate, y a su vez, el artículo 40 del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Puebla establece que los partidos políticos estatales, para poder controlar su registro, deberán haber obtenido al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo o miembros de ayuntamientos, resultando claro en ambos ordenamientos el ánimo del legislador de imponer una carga razonable y necesaria a los partidos políticos para la conservación del registro, y así podrá llegarse el financiamiento público para diversas acciones intrínsecas al funcionamiento habitual de estos. A su vez, el artículo 96 de la Ley General de Partidos Políticos establece en su numeral primero que el partido político que pierda su registro será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece la ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. Misma situación que establece el artículo 69 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla en la fracción primera que dice que al no haber obtenido el porcentaje mínimo en alguna de las elecciones que participe, será causal para la pérdida del registro del partido político estatal, resultando evidente la consecuencia que dispone el enlace 69 del último dispositivo legal invocado, que refiere que los partidos políticos nacionales o locales que pierdan su registro por ese solo hecho perderán todos los derechos de la Constitución y el Código que les otorga. En la especie, el Partido Encuentro Social, mediante la resolución emitida dentro del expediente identificado
con la clave sub-RAP-383-2018, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación del 21 de marzo del año en curso, perdió su registro como partido político nacional al no cumplir con el umbral del 3% de la votación válida emitida en la pasada jornada electoral, razón por la cual se corrigió su puesto de pérdida de registro como partido político nacional y de no tener derecho al financiamiento público. También se estableció en el proyecto que la recurrente adujo que al haberse declarado la nulidad de las elecciones de los ayuntamientos de Aguazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepejuma de la entidad, mediante resoluciones dictadas por la Sala Regional Ciudad de México, perteneciente a la cuarta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podría alcanzar el umbral del 3% requerido para el otorgamiento del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes del Estado del año 2019, situación que la especie no se actualiza, ya que en el proyecto se concluyó que en el supuesto de que los 5 municipios en donde se llevarán a cabo elecciones extraordinarias, el total del padrón electoral que votará por del total del padrón electoral, si votara por el Partido Encuentro Social, esto solamente se traduciría en un 1.21% del total de la votación emitida. Y si esta cantidad se suma al 1.27% de la votación total ordinaria de ayuntamientos que obtuvo en la pasada jornada electoral, el Partido Encuentro Social solo alcanzaría el 2.48% de la votación válida emitida para las elecciones de ayuntamientos, dando como consecuencia que no alcanzaría el 3% que la ley establece para mantener su registro como partido político, pues aún le faltaría un 0.12%, resultando evidente que no entraría en el supuesto del 3% que la ley establece para mantener sus prerrogativas como partido político estatal, esto es, que no tenga derecho al financiamiento público por no haber alcanzado el umbral mínimo que la ley establece para tal efecto. Por todo lo anteriormente dicho, se propone declarar como infundado el agravio expuesto por la recurrente, debiendo en consecuencia confirmar el acuerdo CG-AC-143 de 2018 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Es la cuenta, magistrados. Gracias, René. Magistrado, está en su consideración el proyecto de acuerdo. Yo sí, antes de pasar a la votación, quisiera hacer alguna precisión respecto del proyecto que estamos sometiendo a consideración de este pleno. Tiene que ver con el sentido de la resolución en función de la última resolución o la última sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente la semana pasada, al resolver un recurso de apelación que fue identificado con el número 383. Y evidentemente este asunto corrió muchísima tinta, como se decía en esta sesión, respecto de si había la posibilidad de rescatar al Partido Encuentro Social del registro al no haber obtenido el 3% de la votación y en la última elección federal. El tema es que los magistrados de Sala Superior determinaron que no se puede ganar en los tribunales ni en las mesas los registros o la conservación del registro si los partidos políticos no lo hicieron previamente en las elecciones correspondientes. Y esto obedece a que la forma de medición de la, digamos, de cómo permea ante la sociedad la intención de voto o la intención de aceptación de una opción política, como son los partidos políticos, es precisamente a través de las elecciones. En el caso concreto, el Partido Encuentro Social, después de la última elección primero federal, no obtuvo el 3% de la votación mínimo ni en la elección presidencial, donde se quedó en un aproximado 2,48%, ni tampoco en la de diputados, que fue la más amplia, que fue de 2,78%, ni tampoco en la de senadores, que rondó en el 2,48% también. Entonces, los magistrados de Sala Superior determinaron que eso no era suficiente para poder conservar el registro, porque así lo determina también tanto la norma constitucional como las que derivan de ella,
concretamente el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Y la propia Constitución establece claramente, tanto en el artículo 41 y después en el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que solamente tienen derecho a recibir el financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias como para las propias actividades de campaña, aquellas opciones políticas, entidades de interés público como son los partidos políticos, que hayan obtenido el mínimo 3% de la votación en la última elección en la que hayan participado. Esto es acorde también con la normatividad local. La ley local, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, determina claramente que solamente podrán conservar su registro los partidos políticos locales o aquellos nacionales con registro local que en cualquiera de las elecciones que se lleven a cabo en la demarcación del Estado de Puebla hayan obtenido mínimo el 3% de la votación válida y emitida. En el caso concreto, el Partido Encuentro Social, a pesar de que era el partido con registro nacional, pero que también participaba, tenía registro del órgano administrativo electoral local, en cualquiera de las elecciones en las que participó, es decir, para el gobernador, para diputados, al Congreso del Estado, o bien en cualquiera de los 217 ayuntamientos, en ninguna de estas tres opciones de elección obtuvo el 3% de la votación. En el caso que estamos analizando, Encuentro Social decía que él tenía derecho a que se le diera el financiamiento para sus actividades ordinarias, toda vez que en función de que se había anulado 5 elecciones municipales, como todos nosotros sabemos, la sala regional determinó anular 5 elecciones en 5 municipios en el Estado de Puebla y como consecuencia tendrá que repetirse para el próximo 2 de junio, decía que si no se habían obtenido el mínimo 3% en esas elecciones, tendría posibilidades de hacerlo en la elección del 2 extraordinaria del 2 de junio. Su apreciación, después de haber hecho un estudio, un análisis exhaustivo, es inexacta en función de que el padrón electoral que representan esos 5 municipios, sumado a lo que el Partido Encuentro Social obtuvo en las elecciones anteriores de esa característica, es decir, municipales, no le alcanza para poder obtener el 3% de la votación. En la pasada elección, de municipios obtuvo el 1.17%, y si sumáramos el padrón electoral para estos 5 municipios, llegaría máximo al 2.52%, es decir, todavía le faltarían aproximadamente 48 décimas para poder obtener el 3% de la votación. Entonces, aún cuando nosotros quisiéramos, que no es aplicable al caso, pero aún cuando nosotros quisiéramos maximizar o darle esa posibilidad a Encuentro Social, evidentemente las matemáticas son exactas, no le alcanzaría. Ahora, no pasó desapercibido en el análisis de la ponencia que hay un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Estado en donde se determina que el padrón electoral que se utilizará para las elecciones extraordinarias del 2 de junio para esos 5 municipios concretamente se actualizará el próximo 10 de diciembre. Aún así, el tema para nosotros es que ante la premura y la necesidad de resolver y ante la disposición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de que las impugnaciones en esta materia no suspenden ningún tipo de procedimiento, tenemos que determinar con lo que existe en ese momento. Que haya posibilidad de que el padrón electoral pueda ser más amplio y entonces matemáticamente pudiera alcanzar ese 3%, no lo sabemos, porque esto está sujeto a una condición futura y además incierta. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, como se está proponiendo en el proyecto, que resolver con los datos que en este momento están a la disposición y son públicos. Entonces, de ninguna manera en estos momentos podríamos determinar que el Partido Encuentro Social pudiera obtener esa posibilidad.
Ahora, a final de cuentas, lo que aquí se está resolviendo es que al perder el registro como partido político nacional y además al no haber obtenido mínimo el 3% de la votación en alguna de las elecciones en las locales en las que haya participado el Partido Encuentro Social, como consecuencia directa no tiene derecho a que se le dé el financiamiento público, simple y sencillamente porque la sociedad lo que espera de los partidos políticos es que obtenga ese mínimo umbral de la votación, que implica el grado de permeabilidad en la propia sociedad, de convencimiento. Si un partido político como es el Encuentro Social no pudo haber obtenido el 3% de la votación, pues evidentemente no podría tener derecho a el financiamiento público y mucho menos a este tipo de financiamiento público, que es el financiamiento público para las actividades ordinarias. Es decir, no se trata de financiamiento público para poder llevar a cabo sus acciones en el proceso de la campaña, sino que solamente es financiamiento público para gasto corriente, es decir, para pago de nóminas, para compra de papelería, etcétera, etcétera. Entonces, hay posibilidad, inclusive si hubiera obtenido al menos o conservado su registro nacional, aunque no lo hubiera hecho en el ámbito local, hay disposición concreta en el sentido de que las instancias nacionales son las que deberían de financiar este tipo de actividades ordinarias. Pero como no lo hizo ni en las elecciones federales, y mucho menos en las elecciones locales, pues entonces no tiene derecho de ninguna manera a que se le dote de este financiamiento de carácter público. Y en ese sentido es el que viene el proyecto y es cuanto yo quisiera comentar al respecto. No sé si derivado de eso tuvieron alguna intervención, magistrado, si no es así, señor secretario general, le ruego sobre la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor del recurso. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto de acuerdo. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Con el proyecto de acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-009/2019 se resuelve. Único, se declara infundado el agravio consistente en que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla realizó una interpretación incorrecta en el acuerdo con clave CG-AC-143/2018 en términos del considerando sexto del presente fallo, por lo que en consecuencia se confirma. Secretaria Instructora Mariana Pérez Roja, por favor, damos cuenta con los proyectos de sentencia que someten a nuestra consideración la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Buenas tardes, señora magistrados, con su autorización. Doy cuenta del asunto identificado con la clave TAE-083/2018, que tiene como antecedente los hechos acontecidos durante el desarrollo de la sesión permanente de seguimiento del cómputo supletorio del municipio de San Salvador El Seco ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el pasado 4 de julio del año 2018, en el cual se realizaron diversas manifestaciones que, a propuesta de la ponente, constituyeron violencia política en razón de género por parte del representante del Partido del Trabajo al representante del Partido Revolucionario Institucional, ambos acreditados en ese momento ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Derivado de los hechos en mención, la representante presentó una queja por violencia política de género ante el mencionado instituto, el cual posteriormente fue tomado a este tribunal. En ese sentido, se realizó un estudio con perspectiva de género, lo cual implicó hacer un análisis de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, así como de su contexto histórico, social y cultural. Aunado a ello, se ha enviado el protocolo para atender a la violencia política contra las mujeres, así como la guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el Estado de Puebla. Aunado al análisis de las conductas denunciadas a través de las diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia de todo lo anterior, la magistrada ponente concluyó que
Estas manifestaciones atentaron contra la dignidad humana, menoscabando así el derecho de la denunciante a la igualdad y a la no discriminación, además de coartar el ejercicio de sus derechos en el ámbito político. Por lo que el proyecto de la cuenta propone declarar existentes los hechos denunciados por la OLGOSA, por cuanto hace la vulneración de sus derechos humanos al configurarse de violencia política de género, conforme a lo establecido a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo anterior, se propone sancionar al denunciado con una amonestación pública, así como con diversas medidas de sensibilización y de reparación en favor de la denunciante. Ahora, doy cuenta con el proyecto de apelación 19/2019, interpuesto por Jesús Aurelio Vargas Pastrana en su carácter de candidato electo a presidente auxiliar del pueblo de Piedras Negras del municipio de Jalpan, Puebla, en contra de diversos actos y omisiones realizados por la Comisión Plebiscitaria al presidente municipal y al ayuntamiento del municipio de mención. Pero el estudio de fondo de la cuestión planteada, la magistrada ponente analizó los honorarios manifestados por el recurrente en su escrito revisal, quien se autodescribió como miembro de una comunidad indígena, entre los cuales se mencionan los siguientes. La convocatoria emitida por el ayuntamiento contiene mayores requisitos que aquellos que exige la Constitución Federal y la local para contender al cargo de presidente de la República, diputados federales y senadores, por lo que se violentan los derechos humanos del municipio, máximo que se trata de un municipio indígena. La omisión de la Comisión de reconocimiento del triunfo obtenido por la planilla en el plebiscito realizado a las 12 horas del 17 de enero en el campo deportivo ubicado a un costado de la secundaria Melchor Campo, desconociendo el sistema de autodeterminación de los pueblos indígenas. La omisión de la Comisión de reconocer el derecho constitucional del apelante a ser votado. La omisión de la Comisión de reconocer el triunfo de la planilla representada por el actor en virtud de que la diferencia existente entre la planilla y la contraria era materialmente imposible de alcanzar. La omisión del ayuntamiento de respetar y reconocer el sistema de autodeterminación de los pueblos, ello al no haber emitido la convocatoria en términos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La omisión del ayuntamiento de dotar con el principio de certeza del proceso plebiscitario, al haber dejado abierta la convocatoria, el lugar, la hora y la fecha del plebiscito, siendo que de acuerdo a los usos y costumbres de la Junta Auxiliar, este se llevaba a cabo a las 12 horas en el campo deportivo ya citado. Derivado de todo lo anterior, se desprende que la pretensión del vinculante consiste en que este tribunal declara inválidos los resultados computados en el plebiscito celebrado a las 12 horas del 27 de enero, toda vez que desde su perspectiva, este fue celebrado válidamente a través del sistema de autodeterminación y de usos y costumbres de la Junta Auxiliar. Así, la ponencia por cuestión de orden y método estudió en primer lugar el agravio referente a la omisión de la Comisión que reconoce el derecho constitucional del apelante a ser votado. Al respecto, tal y como fue sostenido por la Sala Regional en la resolución recaída del expediente identificado por el cargo SCM-JDC-35-2019, la negativa de la Comisión de reconocer el registro del actor mediante el sistema de usos y costumbres tuvo como consecuencia que la misma colocara en un estado de incertidumbre jurídica y falta de equidad, debiendo así reconocer su registro y revocar a los representantes de ambas planillas y convocar, a los representantes de ambas planillas a una reunión a efecto de determinar el lugar y la hora en que se llevaría a cabo la celebración del plebiscito para la Junta Auxiliar en cuestión. Es por ello que ante la falta de notificación al actor y en consecuencia la inasistencia del representante del mismo a la reunión del 17 de enero celebrada por la Comisión con la intención de determinar el lugar y la hora para la celebración del plebiscito, la Comisión violentó los derechos rectores en materia electoral de certeza, legalidad e imparcialidad en materia electoral establecidos en la Constitución Federal. Ahora bien, los dos plebiscitos celebrados el 27 de enero en Piedras Negras se desprende que en el primero de ellos actuaron autoridades inautorizadas para ello y en el segundo, la Comisión legalmente constituida, por lo que se vulneraron los principios constitucionales en materia electoral. En tal virtud y derivado de todo lo anterior, resulta evidente que ambos resultados parecen válidos, por lo tanto, al acreditarse la vulneración de los principios de equidad, certeza y legalidad, así como al derecho activo y pasivo del sufragio, todos constitucionales, esta ponencia propone declarar fundado el agravio
en estudio y en consecuencia la unidad del plebiscito celebrado el 27 de enero por la Comisión, vinculando al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que tome las medidas conducentes y a la brevedad organice el proceso electivo, para el cual deberá emitir parámetros oportunos para las distintas etapas del proceso plebiscitario, observando en todo momento los principios rectores de todo proceso judicial. Finalmente, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de las operaciones 3, 4, 5 y 6 de 2019, promovidas por Luz María Mundo Sánchez, Raimundo Cuellar Enríquez, María Isabel Rodríguez Álvarez y Jonathan Foster Hernández, todos en su carácter de regidores del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, en contra de la omisión de pago de remuneraciones inherentes al desempeño de su cargo. Lo anterior es así porque a dicho del Ayuntamiento de Cuyoaco, los citados regidores no se presentaron para laborar desde el 3 de diciembre de 2018 al no estar incorporados a su cargo. Inconformes con lo anterior, el 11 de enero del presente año, los actores presentaron ante este tribunal los recursos de apelación en contra de la situación anteriormente descrita. Ahora bien, durante la sustentación del asunto de los asuntos de mérito, el 7 de marzo siguiente, los 5 antes, comparecieron a las instalaciones de este tribunal a efecto de desistirse en la constitución de las operaciones de cuenta, toda vez que de acuerdo a sus manifestaciones, el 17 de enero del presente año celebraron una reunión conciliatoria en la que se denunció y cumplió lo regulado por concepto de las dietas reclamadas y fueron restituidos en sus funciones. Por tanto, es su deseo no continuar con la constitución del presente recurso de apelación, lo cual fue ratificado en ese mismo acto, levantándose al efecto el acto correspondiente por parte del secretario general de acuerdos en funciones de este tribunal. Documental público cumpliendo valor probatorio en términos del establecido de los artículos 358 y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Por tanto, al haber cesado el interés jurídico de los actores para continuar con el trámite de la cuenta, se evidencia la actualización del supuesto de sobreseimiento del artículo 352, fracción 1 del Código Electoral, por lo que se propone sobreseer los presentes medios de comunicación. Es la condición de magistrados. Gracias, Mariana. Magistrado, están en su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado, Magdalena Sandoval. Gracias, presidente. Buenas tardes. Si me lo permiten, me quiero referir a los proyectos de los expedientes 83-2018 y 19-2019. Y también, si me lo permiten, entonces lo haré en el orden en el que la secretaria dio cuenta. Respecto al asunto del procedimiento ordinario sancionador 83-2018, en el que proponemos la existencia de la violación, quiero resaltar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad, y en razón a ello prohíbe las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida. De igual forma señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de asuntos públicos, de votar y ser votados, además de tener acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas de su país. En ese tenor, y derivado de la propia cuenta que nos dio la secretaria, quiero retomar y resaltar también el juzgar con perspectiva de género. Y esto guarda estrecha relación en que para que podamos impartir justicia en atención a una igualdad sustantiva y no solo formal, las autoridades jurisdiccionales tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y al respecto también sabemos que esto implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio de quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en su caso, situaciones asimétricas de poder. De igual forma, quiero llamar su atención que hacer objetivo el derecho de igualdad se traduce en eliminar las diferencias arbitrarias y desproporcionadas entre mujeres y hombres, en razón de su sexo o género en las resoluciones judiciales,
toda vez que la autoridad debe desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. Así, sin embargo, todos los derechos humanos deben ser garantizados por los órganos jurisdiccionales, como lo hemos dicho en numerosas ocasiones en sesiones públicas de este propio tribunal. Y así es que considero que el contexto en el que se desarrollaron los hechos del procedimiento sancionador se realizaron o se perpetraron dentro de un contexto de iguales. Había dos representantes dentro de la sesión pública del Consejo General del Instituto Electoral del Estado que estaban discutiendo respecto de unas actas, toda vez que era la primera sesión de cómputo supletorio que realizaba el propio Consejo General, y derivado de ese intercambio de palabras, de afirmaciones, pues es que se exasperaron los ánimos y se utilizaron palabras, se utilizaron frases, se utilizaron oraciones que no deben permear al interior de los órganos, ni en la vida privada ni en la vida pública, pero mucho menos al interior de órganos que, como el Consejo General, garantiza y tutela también, a su vez, derechos humanos. Entendemos, y se analiza en el proyecto que previamente les circulamos, que al calor del debate político se van aumentando quizá la gradualidad de las propias manifestaciones y las aseveraciones que se van haciendo los propios integrantes del Consejo. Y no debemos olvidar que los representantes de los partidos políticos son integrantes del Consejo. Es cierto, no tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho a voz. Y en ese entendido, el conjunto tanto de consejeros como de representantes pues deben buscar guardar el orden dentro de las propias sesiones que desarrollan, que además pues, esta era una sesión pública. Tan es así que hay un reglamento de sesiones. Hay toda una reglamentación que establece y señala cuáles son las directrices, cuáles son los tiempos en que cada uno de los representantes va a tener derecho al uso de la voz. Y dentro de ese reglamento también viene la posibilidad de la interrupción del propio desarrollo de la sesión, derivado de alusiones personales que se hagan entre los propios integrantes de los consejos. Y ese es uno de los elementos fundamentales por los que nosotros proponemos la existencia de la violación, porque no advertimos que dentro de ese debate político que se estaba dando entre pares, que se estaba dando entre iguales, dentro de una sesión que estaba refiriéndose a un cómputo, se empezaron a hacer manifestaciones que no guardaban ningún tipo de relación con ese hecho. Se empezaron a hacer manifestaciones que llegaron o cruzaron la frontera de lo personal, de la dignidad, de todos estos derechos que les comentaba yo que la Convención Americana tutela y protege. Y derivado de ello es que proponemos la existencia de la falta. Como también lo mencionó la secretaria instructora, la propuesta es una amonestación pública derivado de la sanción que este tribunal debe imponer atendiendo al contenido del artículo 392 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, el cual no debemos tampoco olvidar que estamos dentro del jus puniendi del Estado, que estamos dentro del derecho sancionador y no podemos ir más allá de las sanciones que establece el propio ordenamiento aplicable, en este caso el propio Código. Sin embargo, también quiero llamar su atención a que el artículo 63.1 de la Convención Americana ordena a los estados y a sus autoridades reparar las violaciones de los derechos humanos cuando decida la existencia de estas. Y esto se traduce en medidas de reparación y garantías de no repetición, que tiene que ver directamente con establecer directrices que de alguna manera
guíen las actuaciones de cualquier, en este caso, del ente denunciado, con la finalidad de que no se repita, de que no se vuelva a repetir ningún tipo de manifestación que se salga del contexto del debate político. Entendemos, como se los mencioné, que el debate político per se genera un ambiente un poco hostil, ¿verdad? Están en el ejercicio de una función, están defendiendo los derechos, los intereses de sus representados, que en este caso son los partidos políticos. Sin embargo, eso no genera de forma alguna la posibilidad de entrar a una esfera de lo personal, porque eso ya no tiene que ver con derechos político-electorales, ni con estar defendiendo o estableciendo lo que un partido político o la defensa, la representación de un partido político puede pensar. Derivado de ello, les proponemos medidas de reparación y garantías de no repetición, fundamentadas sobre todo en la Convención Interamericana. Y bueno, finalmente, por lo que hace al asunto 19 de 2019, solamente quiero resaltar que es una comunidad indígena, Piedras Negras es una comunidad indígena de Jalpan, fue reconocida así incluso por la propia Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dentro de su proceso plebiscitario que desarrolló el 27 de enero de este año, advertimos que la Comisión Plebiscitaria desarrolla un proceso atento a los usos y costumbres que se realizó a las 5 de la tarde, porque es el uso y costumbre. La propia convocatoria estableció que a los candidatos que hubieran sido registrados tendrían una reunión previo a ese día para poder establecer esas condiciones de tiempo, de lugar, para poder desarrollar ese proceso plebiscitario. En este caso, la parte actora aduce que se registra como un candidato derivado propiamente del uso y la costumbre. Sin embargo, esa calidad no le es reconocida por la Comisión Plebiscitaria. Y derivado de ello, da como consecuencia natural que pues tampoco haya sido citado a esa reunión que se realizó previo al 27 de enero. Y por eso es que el propio 27 de enero, la parte actora se presenta a las 12 horas en el lugar en el que normalmente se desarrollaba el proceso electivo y desarrolla a partir o con la compañía del presidente de la Junta Auxiliar y de 2 regidoras del Ayuntamiento de Jalpan un proceso plebiscitario. Y hasta aquí, como también lo mencionó la cuenta del proyecto, pues es evidente que tenemos 2 procesos plebiscitarios. Uno realizado por la comisión, o sea, por la autoridad facultada por parte de la convocatoria para realizarlo, y otro realizado por una autoridad que, pues, de facto no contaba con facultades para ello. Sin embargo, en atención a la tutela de estos derechos humanos a los que hemos venido refiriéndonos y de los que hemos venido hablando, y al no haberle reconocido la posibilidad de contender como candidato, pues genera, como en un efecto, si me permite la palabra carambola, la violación de todos los derechos dentro de todo el proceso plebiscitario. Y por eso nuestra propuesta es revocar las 2 determinaciones, una adoptada por la comisión, que se desarrolló el proceso plebiscitario a las 5 de la tarde, y otra desarrollada por el presidente de la Junta Auxiliar actual, bueno, en aquel momento que se encontraba en funciones, y por las 2 regidoras, que se realizó a las 12 del día. Y por todo ello es que la propuesta de nosotros, al no existir certeza, ¿verdad? O sea, porque ya tenemos 2 candidatos registrados, pero no tenemos certeza, porque tenemos 2 procesos plebiscitarios desarrollados, que evidentemente cada uno tiene un ganador, pues es también evidente que se transgrede el principio de certeza. Y derivado de ello es que proponemos la nulidad de la elección, y como consecuencia, también derivado de otros precedentes,
El primero de ellos establecido por la Sala Regional Ciudad de México y después retomado en 2 resoluciones de este Tribunal Electoral, proponemos que sea el Instituto Electoral del Estado el que organice ese proceso plebiscitario. Evidentemente también somos sensibles a que estamos en una esfera de derechos indígenas y en consecuencia le solicitamos que previo a establecer la convocatoria correspondiente tenga los acercamientos necesarios y pertinentes para poder desarrollar ese nuevo proceso plebiscitario, pero tomando en consideración los usos y costumbres de la propia comunidad. Gracias, presidente. Gracias, magistrada Angélica. Quisiera referirme de manera muy breve también al recurso de apelación identificado con el número 19 del presente año en la comunidad de Piedras Negras, la Junta Auxiliar, donde el proyecto está proponiendo que se anule esa elección toda vez que ha sido violentado el principio de certeza, situación que de manera particular comparto en función de que efectivamente hay una gran incertidumbre que no nos permite tener claridad respecto de cuál de las 2 elecciones que constan en el expediente es la que debería de permanecer y cuál es la que haya reunido las características de los usos y costumbres que imperan en esa comunidad. En primer término, yo quisiera mencionar que habría que revisar en algún momento por parte de la propia Sala Superior de las salas regionales este criterio de la autoadscripción por automático de aquellos que lleguen a decir que son de una comunidad indígena o pertenezcan a una comunidad indígena. Entiendo que es parte de una acciones afirmativas para poder proteger a grupos vulnerables que durante la historia de nuestro país han sido discriminados no sistemáticamente, como es el caso de las comunidades indígenas. Lo cierto es que el autoadscribirse y tomarlos como tal, por la simple declaración por automático, en muchas ocasiones, como en el caso concreto, y hay que decirlo con mucha claridad, deja mucho que desear en ese sentido. Y esto va en función de que no podemos tomar determinaciones bajo criterios absolutamente subjetivos. Es decir, en el expediente existen constancias de diversos requerimientos que se realizaron por parte de la ponencia de la magistrada Angélica, concretamente al Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas, para poder saber de manera actualizada cuántos ciudadanos o cuántos habitantes de esa comunidad eran de corte indígena. Sí, la propia ley, la propia norma establece que para que una comunidad pueda ser considerada como un grupo indígena tiene que tener al menos 40% de su población con esas características. En el caso concreto, ese dato no coincide con este criterio. Y no coincide con este criterio por una sencilla razón. El Censo Nacional de Población desde hace 9 años. Sí, el nuevo censo tendrá que llevarse a cabo el próximo año, puesto que la normatividad del INEGI va en ese sentido, que cada 10 años será el Censo Nacional de Población. Entonces no hay datos actualizados en ese sentido. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que, a pesar de que efectivamente pudieran llevarse a cabo determinados usos y costumbres en las comunidades que así tengan esa característica de indígenas, necesitamos por lo menos saber dentro de ese sistema de usos y costumbres en qué consisten esos usos y costumbres. No lo sabemos. Y esto provocó que tanto el actor, por un lado, como la comisión plebiscitaria, por el otro lado, establecieran un horario diferente para la celebración de la jornada plebiscitaria o de la acción concreta de que la comunidad fuera a votar. Por una parte, la jornada plebiscitaria establece, de acuerdo a sus usos y costumbres, la población tendrá que reunirse, me parece que en una cancha de fútbol, a las 17 horas del día 27 de enero,
y que además sería bajo el proceso de mano alzada, ¿no? Que normalmente es que los candidatos que quieran participar o que se hayan sido registrados se formen en cada uno de los lados, y la gente que opta por una opción se va a formar en ese lado, no necesariamente que le levante la mano. Y por el otro lado, el actor dice que de acuerdo a los usos y costumbres de esa comunidad, siempre se han reunido en ese mismo lugar, pero a las 12 del día. Eso no lo sabemos, no hay certeza de ello, porque la propia comisión plebiscitaria no tiene los datos, después de también el requerimiento, no tiene los datos de cómo se han llevado a cabo esos usos y costumbres con certeza, y no hay un registro, digamos, documental o de alguna manera para que nosotros podamos determinar si es a las 12 o es a las 17 horas. Si a esto le sumamos los precedentes, como se comentaba, de la propia sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y otros más que este mismo órgano jurisdiccional ha emitido respecto a que la autoridad municipal no puede o no debe organizar las elecciones plebiscitarias y tampoco al mismo tiempo integrar mesas directivas o mesas receptoras de voto y al mismo tiempo realizar los procesos de dictaminación de validez de la jornada plebiscitaria y además al mismo tiempo el cabildo realizar el dictamen de validez o no validez de toda la elección, es decir, porque si no se convertiría o se convierte, como es el hecho, en juez y parte, ¿no? Y jugador y árbitro y todo. Y por eso los criterios que se han venido sosteniendo desde sala regional han sido que quienes, para que se puedan considerar como elecciones auténticas, deben de ser organizadas y después calificadas por órganos que estén ajenos a la instancia municipal. En el caso concreto, la sugerencia y el criterio que se ha venido sosteniendo es que sea el Instituto Electoral del Estado el órgano autónomo ajeno al municipio encargado de organizar las elecciones y las impugnaciones que sean resueltas, conocidas por parte de este Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Pues a mí me parece que la resolución va muy apegada a los criterios que se han venido sosteniendo últimamente y yo manifestaría desde ese momento mi beneplácito por el proyecto correspondiente y así votaremos. Y finalmente, también de manera muy breve, poder hacer algunas precisiones respecto del asunto especial 83 de 2018. En este proyecto, como ya se mencionó, se analizó una sesión del Instituto Electoral del Estado el año pasado, en el marco del proceso electoral ordinario local. Y efectivamente fue la primera sesión en donde se hizo un cómputo supletorio ante un escenario complicado en el municipio del Seco, y cuando se empezó a realizar el conteo de cada una de las actas, dos representantes de partidos políticos, el representante del Partido Revolucionario Institucional y el representante del Partido del Trabajo, se enfrascaron en una discusión en el marco del propio debate respecto de las actas, de los criterios en los cuales deberían de llevarse a cabo el propio recuento, el propio cómputo supletorio. Entonces es evidente que esto es una violencia desproporcionada por parte de un representante, en el caso que nos ocupa el entonces representante del Partido del Trabajo en contra del representante del Partido Revolucionario Institucional, que de acuerdo al proyecto está proponiendo que se considere como violencia política de género. Y quiero precisar, de acuerdo a la jurisprudencia 21 de 2018, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuáles son los elementos mínimos que deben de considerarse para que cualquier acto de esta naturaleza sea considerado como violencia política de género. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos
artículos 1, 6 y 41, base 1, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro del debate político, como es el caso, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos. 1. Si sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 2. Si es perpetrado por el Estado o sus agentes, por sus superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas. 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 5. Se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres, afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político, en el marco de un proceso electoral que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya la magistrada Norma Angélica planteó no solamente la facultad, sino la obligación de este órgano jurisdiccional de juzgar este tipo de conductas, este tipo de actuaciones bajo una perspectiva de género. El caso en concreto es que se llega a la conclusión de que sí existe una agresión desproporcionada por parte de uno de los integrantes, de representantes de sus partidos políticos, concretamente del Partido del Trabajo en ese entonces, y en esa desproporción en cuanto a las expresiones verbales que fueron emitidas por el entonces representante del Partido del Trabajo en contra de la representante del Partido Revolucionario Institucional, fueron completamente desproporcionadas y fuera de lugar. No se trata específicamente de que se haya afectado la esfera incluso personal, incluso individual. Se trata de cómo afecta o cómo impactan las expresiones que ahí fueron emitidas por el denunciado en una representante de partido político que por el hecho de ser mujer, bajo la connotación de las expresiones que se emitieron, fueron recibidas. Es decir, la violencia política como tal, en particular, es aquella que interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las personas y tiene por objetivo evitar o alterar la libre participación en la toma de decisiones públicas. Afecta gravemente a los procesos democráticos porque restringe o tiende a restringir, o por lo menos pretende restringir o menoscabar la libre expresión de las ideas, la participación y el derecho de los ciudadanos o de los representantes en este caso de hacerse presentes en el espacio público con todo el derecho que eso conlleva. En consecuencia, la violencia política también afecta a la democracia en sí misma, pues no es posible que esta funcione correctamente si la libre participación es violentada. Entonces, bajo esta perspectiva, es evidente que hay violencia y hay violencia política también. Ahora, ¿cómo podemos determinar si estas expresiones que ya dijimos que son violencia y que son violencia política pueden encuadrar dentro de una violencia política? Básicamente, bajo el sistema que acabamos de mencionar de los elementos que deben de reunirse para poder acreditar esa violencia política en función del género. El origen de la violencia política de género radica en la desigualdad entre los sexos y en la existencia de un sistema en donde ha sido aplicado, y más en el sistema partidista, ha sido aplicada bajo una cultura
por lo menos desde el punto de vista antropológico, y la evolución política de nuestro país y de muchas de los estados actuales, de carácter patriarcal, sumado por supuesto también a una fallida cultura política que se ha ejercido, como ya decíamos, desde hace siglos en el país. En el caso concreto, el género femenino, las mujeres han enfrentado esta violencia específica, no solo por el hecho de pertenecer a este género, sino también por la falta de participación y la carencia para poder hacer política. De ahí que actualmente se han tomado, como en el caso concreto, medidas para combatir ese tipo de discriminación. La violencia política de género es un tipo específico que cabe dentro del fenómeno más amplio de la violencia contra la mujer. A su vez, es definida por los instrumentos internacionales como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y esto está establecido en el artículo 1 de la Convención Belém do Pará, o como una forma de discriminación que impida gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Tradicionalmente las sociedades consideraban esas diferencias como naturales, derivadas de las cuestiones biológicas que distinguen a los hombres y a las mujeres. Las funciones reproductivas o sexuales, que incluyen la libertad sexual plena, han sido la justificación de la reclusión de las mujeres en la vida privada y en el desempeño de tareas de cuidado de menores, de enfermos, de adultos mayores, quedando tradicionalmente impedidas para participar en las decisiones públicas. De tal manera que cuando a una mujer se le dice que no puede debatir políticamente y que de la misma manera que lo hacen los hombres, y que si lo hace incluso de una manera aguerrida en defensa de los propios intereses de ella y de su representación como de un partido político, y lo hace de una manera aguerrida, firme, y si esto obedece a que se encuentre bien atendida sexualmente o no, el impacto que esto genera en las mujeres, en el género femenino, es totalmente distinto al que podría significar en el género masculino. Antropológicamente, lo que sucede con una expresión de esta naturaleza en el género masculino es de, digamos, al menos desprecio, si no es que hilaridad. ¿Por qué? Porque los hombres, por tradición patriarcal, incluso machista, estamos acostumbrados a ejercer nuestra libertad sexual prácticamente a plenitud, lo que no sucede con el género femenino. Y este tipo de medidas, como las que aquí se están proponiendo, lo que tienden no es equilibrar por el hecho simplemente del género, es y de protección exclusiva al género femenino. Es porque el ideal democrático en un Estado como México, como el que nosotros queremos, es poder alcanzar la igualdad sustantiva. El que hombres y mujeres podamos ejercer nuestra libertad sexual a plenitud, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Y si no lo hacemos de esa manera, la forma en la que defendamos o en la que desarrollemos nuestro trabajo nada tiene que ver con este tipo de expresiones. Por eso es que en el proyecto que en este momento se está presentando o que se está proponiendo, es que efectivamente se acredite la existencia de violencia política en razón de género por parte del denunciado, el entonces representante del Partido del Trabajo, en contra de la representante del Partido Revolucionario Institucional en esa sesión. Y la consecuencia de ello, como parte de las sanciones, es que se le amoneste públicamente para que la sociedad pueda ver que este tipo de acciones no son las adecuadas y no son las que se deben de llevar a cabo en una sociedad democrática como la que todos estamos anhelando.
Y no solamente queda en eso, no solamente queda en la amonestación pública. Tiene que ver también con una serie de medidas de reparación y de no repetición que aquí se están proponiendo, entre las que se encuentra la necesidad de que el denunciado ofrezca las disculpas y lo haga. Este tipo de acciones no pueden volverse a repetir y no pueden quedar impunes para el beneficio de esta igualdad sustantiva que todos estamos pretendiendo. Por lo tanto, magistrados, yo adelanto en este momento que el sentido de mi voto será en favor de los proyectos que aquí se están planteando, y no sé si haya alguna otra intervención, magistrado, por favor. Gracias, presidente. Solamente quiero también recalcar que hoy es 25 de marzo y en consecuencia refrendamos nuestro compromiso para eliminar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Y por cualquier tipo de violencia, ya las mencionaba el presidente en su intervención, tiene que ver también la política, la sexual, la patrimonial, la psicológica, cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer sobre el género femenino. También tenemos que reconocer que como sociedad hemos ido avanzando, hemos ido hacia este tema de paridad que la hemos alcanzado tanto a nivel federal como en algunos estados, en la conformación de los órganos legislativos, y pues también hay que reconocerlo a través de reformas constitucionales como la última que tuvimos, que garantiza esa paridad. Tenemos la paridad vertical, la paridad horizontal, todos estos acciones afirmativas que hemos ido desarrollando para lograr o para buscar que equilibremos esos estereotipos, esas cargas históricas que las mujeres pues hemos tenido que arrastrar. Lo que ocurrió en la sesión del 4 de julio, que es sobre la que ahora estamos decidiendo, en mi concepto no provoca la participación de las mujeres. Por el contrario, inhibe la participación de las mujeres en la vida política. Y con esto no quiero decir que las mujeres no sepamos o no podamos debatir enérgicamente con los hombres. Claro que lo podemos hacer, pero en condiciones iguales y en condiciones de respeto. La defensa de nuestras ideas no debe estar supeditada a ningún estereotipo por el simple hecho de que seamos mujeres. Y más mujeres mexicanas, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de mujeres mexicanas, de mujeres europeas o las asiáticas. Las mujeres mexicanas estamos preparadas para debatir enérgicamente, pero siempre en un ámbito de respeto, en donde se busque que garanticemos propiciar esa participación por parte de las demás mujeres, sea como candidatas, sea como representantes de partidos políticos, como lo que las mujeres decidamos ser, pero siempre garantizando la protección de nuestros derechos, el reconocimiento de los derechos que ya de por sí son de nosotras. Entonces, digo, por supuesto que las manifestaciones, como lo acabamos de mencionar, que no guardan relación con el debate político en lo más mínimo. Es cierto que al calor de toda esta discusión quizá podía haberse hablado de alguna manifestación por parte del ahora denunciado que lo invitó a seguir debatiendo, pero lo invitó a seguir debatiendo, y en concepto de la ponencia, y bueno, el presidente acaba de adelantar el sentido de su voto, la respuesta es desproporcional, completamente desproporcional. No tuvo nada que ver, primero el contexto político en el que estaba desarrollándose la sesión, luego las manifestaciones de la representante del Revolucionario Institucional y la contestación que da el representante del Partido de Trabajo. Entonces, de verdad consideramos, la ponencia considera que en la medida en la que no normalicemos la violencia en contra de las mujeres,
vamos a lograr una participación efectiva, vamos a lograr una igualdad sustantiva y no solamente formal. La igualdad ya está en la ley. La ley dice que somos iguales, pero tenemos que llegar a materializar esa igualdad en el desarrollo de nuestras actividades, tanto privadas como públicas. Y por eso es que las medidas de reparación son en las que ponemos especial énfasis para lograr la no repetición de esas conductas. Gracias, magistrada. Yo solamente quiero concluir diciendo que, a pesar de que me parece que es una sentencia que ahora se está proponiendo de vanguardia, por supuesto progresista, que tiende a proteger estas tipos de conductas que tradicionalmente han sido objeto de discriminación, digamos, de abusos por parte de un género hacia otro, no es algo que en lo particular a mí hay sentimientos encontrados, me encuentro en un dilema. Es evidente que como juzgador me satisface el hecho de que podamos emitir una sentencia de las medidas como esta naturaleza, pero socialmente no me parece que deba de ser una situación para celebrarse, porque no es lo que debería de acontecer en una sociedad como la nuestra. Entonces, en ese sentido, lo único que sí me preocupa, y es un llamado a todo el mundo, que este tipo de eventos, este tipo de sentencias no se celebren, no se aprovechen por parte de ningún actor ajeno a esta penosa situación. Cuidemos muchísimo esto, no solamente por la posibilidad de que pudiera haber una revictimización, sino porque este tipo de acciones no deben de repetirse y no deben de cundir. Entonces, yo hago un muy respetuoso llamado a cualquiera que se sienta con la tentación de poder colgarse, digamos, estas deleznables conductas, para que no lo haga, para que evite pronunciarse en ese sentido y que estas medidas de reparación que aquí se están proponiendo verdaderamente logren el objetivo de una no repetición para que la sociedad marche en las mejores condiciones. Es cuanto, magistrado. Además, magistrado, el secretario general, tome la votación. Ya estoy escribiendo esto de nivel. Magistrado Ricardo Rodríguez Perdón. A favor de los proyectos. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. A favor de los proyectos. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con mi consulta. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Israel. En consecuencia, respecto del asunto especial identificado con la clave TEF-AE-083 de 2018, se resuelve. Primero, es existente la conducta que se atribuye al denunciado por ejercer violencia política en razón de género contra la denunciante en términos del considerando cuarto rector de este fallo. Segundo, el denunciado es acreedor a una amonestación pública en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, el denunciado deberá acatar los efectos de esta sentencia y garantías de no repetición en los términos del considerando sexto rector de esta sentencia. Cuarto, se ordena al denunciado difundir por 2 ocasiones, 2 lunes seguidos, en los periódicos impresos locales El Sol de Puebla e Intolerancia Diario, así como en el periódico digital y Consulta, dentro de la sección de contenido político, una disculpa pública en los 2 primeros mencionados, en tamaño de una plana, página en par, y en el tercer medio de comunicación de manera legible que garantice la medida de reparación, debiendo el denunciado solventar los gastos correspondientes en términos del considerando sexto rector de esta sentencia. Hecho lo anterior, deberá remitir este tribunal dentro de las 48 horas siguientes a cada una de las publicaciones las constancias que así lo acrediten. Quinto, se ordena al denunciado desplegar las medidas atinentes para que solicite, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, a los 6 medios electrónicos que difundieron sus manifestaciones
y que se encuentren contenidos en el acta OE-234-2018, visible a hojas 58 del expediente en estudio, que dentro de esos enlaces inserten al inicio de los mismos una disculpa pública, visible y legible en términos de considerando sexto rector de esta sentencia. Hecho lo anterior, deberá informar a este tribunal dentro de las 48 horas siguientes, remitiendo al efecto las constancias que lo acrediten. Sexto, se solicita al Instituto Electoral del Estado que dentro del término de 2 días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, teste parte del contenido del acta IEE-18/18 en términos del considerando sexto rector de esta sentencia. Hecho lo anterior, deberá informarlo a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, con la finalidad de que se pueda verificar en la liga señalada el cumplimiento realizado. Séptimo, se impone al denunciado la obligación de acreditar en breve término la asistencia a algún curso, taller o conferencia que tenga por objeto la sensibilización de género y masculinidad impartido por una institución pública avalada para ello. Octavo, se determina publicar la presente sentencia en el portal de internet del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Noveno, en su oportunidad, publíquese la presente sentencia en la página de internet del Tribunal Electoral, en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos ordinarios sancionadores, con base en el considerando quinto de esta sentencia. Décimo, notifíquese la presente sentencia con los anexos mencionados en el considerando séptimo de esta sentencia. Respecto de los recursos de apelación identificados con los números 003, 004, 005, 006/2019, se resuelve. Único, se sobreseen los recursos de apelación interpuestos por Luz María Angulo Sánchez, Raimundo Cuellar Enríquez, María Isabel Ramírez Álvarez, Jonathan Foster Hernández, en términos de los considerandos segundos de cada una de las respectivas sentencias. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 19 de esta anualidad, se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio enlistado en el numeral 3 del capítulo correspondiente a la síntesis de los agravios, lo anterior de conformidad con los argumentos escribidos en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se revocan los resultados obtenidos en las jornadas plebiscitarias celebradas ante diversas autoridades el 27 de enero de 2019 en la Junta Auxiliar de Piedras Negras, municipio de Jalpan, Puebla, lo anterior de conformidad con lo escribido en el considerando séptimo del presente fallo. Tercero, se declara la nulidad de la elección de la Junta Auxiliar de Piedras Negras, municipio de Jalpan, Puebla, dejando sin efectos el dictamen emitido por la comisión plebiscitaria del ayuntamiento de ese municipio, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva y declaración de validez de la elección en términos del considerando séptimo rector de la presente sentencia. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que en un plazo razonable organice un nuevo proceso electivo para la renovación de la Junta Auxiliar de Piedras Negras, municipio de Jalpan, Puebla, emitiendo los parámetros para las distintas etapas del proceso plebiscitario, observando en todo momento los principios rectores del proceso oficial, informando y remitiendo a este Tribunal Electoral las constancias que así lo acrediten respecto de las acciones llevadas a cabo para tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:43 del día en que se actúa, se da por concluida la sesión. Buenas tardes.